Mientras hago la presentación, le voy comentando lo de simulación, lo que vamos a ver en la clase de hoy. En esta clase vamos a ver toda la terminología que se va a emplear en la materia. Es importante que dominen ese vocabulario porque es el vocabulario técnico que se usa en los libros, en las publicaciones, a lo que ustedes van a tener que recurrir para cuando tengan que hacer simulación y optimización. Entonces, esta primera clase es para fijar esa terminología. Mucha de esa terminología ustedes ya la conocen de otras materias. Aquí la vamos a reforzar, la vamos a unificar y se la va a usar. Lo mismo pasa con lo que es simulación. Lo que van a ver en la materia, mucho de lo que vamos a ver en la materia ustedes ya lo vieron a lo largo de las otras materias de la carrera, pero nunca le dijeron que eso era simulación. Y vieron los modelos que nosotros vamos a ver aquí y lo utilizaron, pero nunca supieron que estaban haciendo simulación. Ustedes lo usaron con otro sentido. Y eso tiene que ver cómo está pensada la carrera de Ingeniería Química, no solo en esta facultad, sino en Argentina y en el mundo. Tradicionalmente, la carrera se orientó al diseño. Toda la carrera está pensada en el diseño de equipos, cuando ese es un punto de la incumbencia del título del ingeniero químico. Están faltando más puntos, están faltando todo lo que es operación de los equipos, mantenimiento de equipos, seguridad. Todo eso queda en forma lateral, queda lateral a la carrera y se lo deja para cuando ustedes vayan a trabajar. Se supone que van a aprender eso cuando vayan a trabajar. Y ese enfoque no es un defecto de los profesores de la carrera, sino que ya está pensada así la carrera en el mundo, y los libros de texto vienen con ese enfoque. Miren ustedes los libros de las materias principales de la carrera, desde que comienza ya lo que es ingeniería química con las operaciones unitarias, con reactores, control, y lo que va a ser proceso, todo, si ustedes reven esos libros, van a ver que siempre están pensando en el diseño de un equipo. Y para hacer el diseño del equipo, ustedes han usado modelos matemáticos que ni se tomaron el trabajo en los libros de decirle que esos eran modelos matemáticos, y tampoco acentuaron el hecho de que esos modelos son particulares, son modelos que describen estado estacionario. Todos los modelos que ustedes vieron describen estado estacionario porque los diseños se hacen en estado estacionario. Y eso es así porque no es porque convenga diseñar las cosas para un estado estacionario, que ya vamos a ver formalmente qué es. Los diseños no se plantean para estado estacionario porque sea lo más conveniente, sino porque era lo que era posible cuando no había computadoras. Entonces, cuando no había computadoras, lo único que se puede hacer era hacer un diseño por un estado estacionario deseado, y ahí terminaba la etapa del ingeniero, del primer ingeniero, que era el del diseño. En la materia vamos a ver que capaz que debe ser la segunda vez que van a empezar a ver los estados dinámicos. Tendrían que haber visto los estados dinámicos por primera vez en fenómenos de transporte, donde ven los balances dinámicos, y sobre todo lo tendrían que ver en instrumentación y control, que los estados dinámicos son el campo de batalla del campo de control. Bueno, aquí lo van a volver a ver, pero van a ver cómo se simulan, cómo se obtienen esos estados dinámicos y lo que implica en la operación del equipo. Y eso nos lleva a la otra parte que van a ver aquí en esta materia, que no es profundizada en las anteriores. Aquí, aparte de ver el diseño, vamos a ver la operación de los equipos con la herramienta de simulación. Entonces van a aparecer conceptos que ya tendrían que saber, pero casi seguro que lo han visto muy superficialmente, como son la puesta en marcha, la parada de un equipo, los casos de emergencia. Todo eso lo vamos a poder ver en esta materia gracias a que vamos a poder simular sistemas en estados dinámicos. En cuanto a los conceptos que vamos a ver en la materia, como les decía, muchos lo han visto ya en las materias anteriores. Lo único que vamos a hacer aquí es unirlos para crear modelos y poder usar esos modelos para hacer simulación y después ver cómo es la operación de un equipo.
Entonces, en esta materia lo que hacemos en realidad es integrar los conocimientos y para eso tienen que estar los conocimientos previos, ¿no? Para poder integrar los conocimientos, ustedes tienen que recordar todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera. Aquí vamos a aplicar todo lo que vieron en matemáticas, en físico-química, termodinámica, química, operaciones, control, reactores, todo eso lo vamos a usar aquí. Entonces, si ven que le falta refrescar algún conocimiento, tengan a mano los libros de esas materias. Bueno, con eso vamos a comenzar viendo, vamos a hacer la introducción de la materia. Y como les digo, muchos de los términos que voy a explicarle ahora, que les voy a presentar, ya los conocen. Si tienen alguna duda, si parece que se contradice con algo que ya saben, me avisan. Y bueno, les recuerdo que mientras estoy haciendo la presentación, no puedo ver el chat. Y así que no puedo ver las preguntas que hacen por allí. Tampoco puedo permitir el ingreso de alguno que llegue tarde. Ahora voy a ver si alguien llegó tarde para permitir que ingrese. Bueno, parece que están todos ya. Entonces, no puedo ver el chat, no hagan consultas por chat. Cualquier duda que tengan, es como una clase presencial, abren el micrófono en cualquier momento y detienen la clase y me hacen la pregunta. Sí, no hay problema con eso. Y si prefieren esperar que cierre el tema, también, pero como ustedes se sientan más cómodos. Pero van a tener que abrir el micrófono. Como les dije en la primera clase, también yo... ¿Sí? Sí, La sí. presentación luego la va a subir al aula. Sí, después la voy a subir. Bien, bien. Pero y me habían dicho del video y no comencé a grabar, pero ahora voy a comenzar a grabar. Ya inicio la grabación. Aparte de la presentación va a quedar el video, ¿no? Ya subí el link del video anterior, ahí está grabando. Bien, ahí estamos. Sí, la presentación va a quedar en el aula. No se la voy a subir ahora, sino cuando terminemos el tema. Sí, la unidad 1. Creo que nos va a llevar una semana. ¿Está? Porque esta presentación la voy modificando de acuerdo a cómo van las preguntas que ustedes me hagan. Con eso detecto que está faltando y tengo que cambiar algo en la presentación. Entonces, cuando termine la unidad y capaz que habilite ya el TP1, o ya está habilitado, a ver, cuando le toque comenzar con la guía TP1, ahí voy a subir la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espera un momento. Bien, cualquier problema que si se desaparece la pantalla o desaparezco yo o no me escuchan, me avisan. Vamos a comenzar. Antes de hablar de simulación, vamos a refrescar algunos conceptos que ustedes ya los traen desde termodinámica, química, de fenómenos de transporte. Aplican la definición de sistema. ¿Sí? De las varias definiciones de sistemas que han visto ustedes, la que vamos a usar es la que dice que sistema es cualquier porción del universo que aislemos nosotros para el estudio. Entonces, cualquier cosa que nosotros aislemos para el estudio se va a llamar sistema. Lo que vamos a estudiar va a quedar aislado del resto del universo a través de una frontera que aquí está representado por la línea negra, ¿sí? Que es una frontera que puede ser material o simbólica. O una frontera intangible o ideal. Por ejemplo, ¿qué puede ser un sistema? Cualquier cosa que nosotros podamos aislarla, les dije, ¿no? Entonces, una fábrica, yo la puedo aislar con una frontera imaginaria y es un sistema.
y ese sería mi sistema a estudiar. También puedo aislar un reactor, y ese sería entonces el sistema. O también puedo aislar, con una frontera imaginaria, puedo aislar el sistema administrativo de la facultad. Y en ese caso no uso una frontera física, sino una frontera imaginaria. Nosotros, los sistemas que vamos a estudiar en la materia, van a ser los equipos químicos, los grupos de equipos químicos que van a configurar un sector y los grupos de sectores que van a configurar una planta. Dentro de esta frontera, el sistema está conformado por entidades que constituyen al sistema. Por ejemplo, si nuestro sistema es el sector de reacción de una planta, las entidades de ese sistema van a ser los reactores, ¿sí? Los controladores que están operando con esos reactores, las bombas que están alimentando esos reactores, todos los equipos que estén en ese sector. Cada entidad tiene atributos. Por ejemplo, el reactor tiene dimensiones, tiene un determinado tipo de material, las bombas tienen una potencia máxima, tienen un diámetro, las tuberías tienen un diámetro, una longitud, un schedule. Entonces esos son los atributos de las entidades. Vamos a denominar entradas del sistema a toda información o acción o material o energía que venga desde afuera del sistema, atraviese la frontera e ingrese al sistema. Y eso va a ser una entrada. Entonces las entradas vienen desde afuera, son fijadas en forma externa al sistema y van a ingresar al sistema y lo van a afectar. El sistema va a tomar esas entradas y va a desarrollar una serie de transformaciones con ellas, físico-químicas, y a eso vamos a denominar proceso. Por ejemplo, si seguimos con el sector de reacción, unas entradas serían las materias primas que ingresan, más la energía eléctrica, más la energía que transporta el vapor, todo eso ingresa al sector de reacción. Y aquí en el sector de reacción ocurre el proceso, que va a consistir primero en calentamiento de las materias primas, en la reacción de las materias primas, van a aparecer los productos. Bueno, todas esas transformaciones físico-químicas constituyen lo que es el proceso. Entonces vean, tenemos el sistema, dentro del sistema ocurre el proceso. Como resultado de ese proceso, el sistema va a generar salidas, que nuevamente pueden ser materiales de energía, de información, acción, y eso va a ser fijado por el sistema y va a salir, a atravesar la frontera y va a salir al resto del universo. Bien, todo sistema está diseñado para cumplir con una finalidad, y esa finalidad se cumple a través de sus salidas. Si las salidas son lo que permiten la razón de ser del sistema. ¿Sí? Nosotros hemos creado el sistema por sus salidas, porque queremos que estas salidas cumplan con algún objetivo. Y aquí interviene el ingeniero. El ingeniero interviene en estas tres fases. Primero, el diseño. Cuando uno le dicen, el ingeniero tiene responsabilidad de diseño, y esto es lo que vieron a lo largo de la carrera, ustedes tienen responsabilidad de diseñar el sistema, que ya vamos a ver formalmente qué significa diseñar el sistema. Pero ahí en el diseño ustedes van a especificar los valores de los atributos de las entidades para que el proceso que ocurra dentro del sistema provoque salidas deseadas, las salidas que ustedes desean. Otra tarea del ingeniero en un sistema, sigamos viendo el sector de reacción de la planta, si no lo diseñó y ya está construido, bueno, quizá le toque supervisarlo. ¿Qué significa supervisarlo? Es estudiar las salidas para ver que las salidas cumplan con los objetivos para los cuales fue creado el sistema. Si estamos hablando del sector de reacción, vamos a estudiar las salidas para ver
si la concentración de los productos es la que se deseaba, si la concentración de las impurezas está por debajo de lo que habíamos planificado. Bueno, esa es supervisión, ver las condiciones en que se está desarrollando el proceso. Y la otra tarea del ingeniero es la operación. ¿Qué significa la operación? El ingeniero lo que va a hacer es estudiar las salidas, ver si se está cumpliendo con el objetivo deseado, y si no es así, va a tener que actuar sobre el sistema. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las entradas. Entonces, la operación significa modificar las entradas del sistema para lograr que las salidas sean las deseadas. Bien, eso serían las palabras que vamos a usar en la materia: sistema, frontera, entidades, atributos, entradas, proceso, salidas, finalidad, diseño, supervisión y operación. ¿Hay alguna duda? Profe, yo no entendí los atributos, no me quedó muy claro. Bien. Los atributos son las características de las entidades. Las características, por ejemplo, ¿qué atributos tiene una torre de destilación? A ver, una computadora, ¿qué atributos tiene? ¿Qué atributos vean como características? ¿Cuáles son las características que hacen que esa computadora sea esa computadora y no sea otra? Bueno, la cantidad de memoria, el tipo de procesador, el tamaño del disco rígido. En el caso de una torre de destilación, el diámetro de la torre de destilación, la cantidad de platos que tiene, si tiene reboiler, si no tiene reboiler, si tiene condensador, si no tiene condensador, y si los tiene, de qué dimensiones son cada equipo. Los atributos serían entonces las características de cada equipo. Entonces, en una tubería, ¿cuáles serían los atributos? El diámetro, el espesor de las paredes, el tipo de material. ¿Está bien? Gracias. Bien, Luis. ¿Algo más? ¿Sí? Yo ¿Sí? no ¿Maximiliano? entendí la diferencia entre supervisión y operación. Supervisión. Bueno, la diferencia está en que operación modifica las entradas, porque tiene que actuar sobre el proceso. Si ustedes tienen que operar un reactor, van a estar modificando las entradas porque son responsables, ustedes son los responsables de modificar las entradas para que las salidas sean las que ustedes cumplen. Si estuvieran manejando un auto, operar un auto significa manejar un auto. Ustedes manejan el volante, ponen los cambios, oprimen el acelerador, son los responsables de todas las entradas y también van a ser los responsables de la salida. En cambio, el supervisor no toca las entradas. El supervisor sería el policía de tránsito que lo está viendo ustedes, qué velocidades llevan y si están cumpliendo con las leyes. Y en el caso del equipo, el supervisor está estudiando todos los sensores para ver que el proceso se esté desarrollando normalmente, pero no actúa en las entradas. Ese es el que va a actuar en la entrada es el operador. El supervisor lo que va a decidir es si todo está bien o si hay algo que está mal. Profe, y si el supervisor ve que algo está mal, manda a operación a resolver el problema. Exactamente. ¿Sí? El campo de supervisión es, así como lo es el diseño y como es la operación, es un campo grande. Aquí en supervisión está todo lo que sería, si estamos cumpliendo con la meta de producción de la planta. Hay distintos niveles, ¿no? Un nivel básico de planta sería ver si el proceso está operando bien o está operando mal. Si está operando mal, hay otro nivel que salta, se llama diagnóstico de falla, y lo que tiene que hacer el supervisor, activa el diagnóstico de falla y tienen que, estudiando las lecturas de la planta, tienen que determinar dónde está la falla. Falló una bomba, se tapó una válvula, algún serpentín se bloqueó, entonces tiene que detectar inmediatamente la falla. Cuando detecta la falla, manda a operación, ahí iría el otro campo, que no lo coloqué aquí, y también es tarea del ingeniero, que es el mantenimiento. ¿Sí? Tenemos dos tipos de mantenimiento, que va a ser el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. En ese caso, si se produjo una falla,
se activaría la alarma, supervisión tendría que detectar dónde está la falla, hace el diagnóstico de falla y llama a mantenimiento correctivo para que haga la reparación. Todo ese campo de la supervisión. Hay un nivel superior de la supervisión, que es el que está viendo los niveles de producción. Y puede ser que toda la planta esté operando a la perfección, pero que no estemos alcanzando las metas que se plantearon de producción para el mes. Y eso es responsabilidad también de supervisión. Si ellos detectan que no estamos alcanzando las metas de producción, lo que va a hacer es llamar a operación. Va a haber otra división, que son los que hacen los planes estratégicos, que van a tener que elaborar un nuevo plan de operación para modificar el estado del proceso, para que produzca más y logremos alcanzar las metas de producción. Entonces, aquí yo les puse lo básico, lo que están en planta, ¿no? Que es el diseño, supervisión y operación. Dejé fuera lo que es el mantenimiento, lo que es también control de calidad, lo que es planeamiento estratégico de la producción. Todo eso son áreas también de ingeniería química, de los ingenieros, que ahora se lo estamos siguiendo a los ingenieros industriales, pero nosotros deberíamos estar ahí también, en esos campos. Pero en la materia, lo que vamos a ver, nos vamos a centrar en estos tres aspectos: el diseño, supervisión y operación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces el operador tiene que tener el permiso de supervisión para hacer algún cambio de las entradas o puede hacerlo sin el permiso de supervisión. Pero puede tener distintos niveles de seguridad. Si el operador es responsable de una torre de destilación, por ejemplo, si el operador es responsable de un reactor, él tiene poder de decisión. Si ve que las concentraciones se le están escapando, él tiene la responsabilidad de modificar ya las entradas antes que llame supervisión. Supervisión es un poco más a largo plazo, ¿sí? El operador está en el minuto a minuto en el equipo y va a tratar de controlar todas las perturbaciones que pasen por este equipo. Si algo se filtra, bueno, eso lo va a detectar supervisión y va a hacer la corrección ya mayor, ¿sí? Porque supervisión lo que puede llegar a hacer es detectar que el operador es un campo que originalmente era de la ingeniería química. Cuando surgieron los ingenieros industriales, nosotros fuimos cediendo ese campo y nos fuimos concentrando más en el control, en diseño, supervisión y operación. Entonces, en la materia vamos a ver esto. Pero si ustedes están interesados en todo lo que significa el control de la planta, deberían leer un libro de control y buscar lo que es el sistema de control, los distintos grados las distintas capas de control de una planta. ¿Sí? No está solamente el control del lazo, el que ustedes ven, el feed-forward o el feedback. Todo eso son lazos terminales de un gran esquema de control, donde tenemos control descentralizado, control estratégico. Bueno, hay una figura que se llama pirámide de control, que bueno, si le interesa, la puedo buscar para la próxima clase. Le puedo buscar la pirámide de control para que la vean. Pero creo que ese tema lo tienen que ver en control. Si no lo vieron ahí, lo van a tener que ver en ingeniería de proceso. En ingeniería de proceso van a volver a ver los esquemas de control y van a ver el esquema de control ya enfocando toda la planta, no solamente un equipo, sino ya toda la planta. Y ahí vuelve a entrar lo que les digo, que es la pirámide de control. En nuestra materia, nosotros vamos a estudiar solamente esto para equipos, ¿sí? Después vamos a ver simulación de plantas, pero ya no va a haber tiempo para hacer todo lo que es el control de plantas. Eso queda para ingeniería de proceso. ¿Está? Bien. Ahora los dejo de ver ustedes. Y vamos a ver un ejemplo. Este es un sistema que ustedes conocen, de laboratorio de química. Aquí la frontera es el cuadrado con bordes negros, esa sería la frontera. Así que aquí está el sistema aislado para el estudio.
tenemos el mechero, el balón de destilación, el condensador, ¿sí? Y el vaso para recoger el destilado. Tenemos agua de refrigeración, de enfriamiento, perdón, agua de enfriamiento, que entra y sale. Sí, por supuesto también está entrando gas, ¿sí? Aquí debería haber una entrada de gas para el mechero. Bien, este equipo ustedes lo conocen y por eso vamos a ver la aplicación de los términos. Frontera sería esto que yo definí. La frontera se coloca en forma arbitraria porque yo decido qué voy a estudiar. Entonces aquí decidí que voy a estudiar esto y entonces coloqué la frontera encerrando todo el conjunto de equipos. Si me hubiera interesado estudiar solamente el condensador, lo que habría hecho es colocar la frontera encerrando solamente el condensador y dejando fuera todos los otros equipos. Vean la importancia de la frontera. Donde yo coloque la frontera, eso va a definir qué entidades quedan adentro y qué van a ser salidas y qué van a ser entradas. Cuando yo coloque la frontera, recién queda definido qué es entrada y qué es salida. Lo que es entrada para una frontera no es entrada para otra. Si yo aquí hubiera encerrado al condensador, las entradas de ese condensador no son las entradas de este sistema grande. Son distintas. Por eso es importante, cuando uno va a definir un sistema, definir claramente cuál es la frontera. Una vez que tenemos la frontera, ya tenemos definido el sistema. Aquí ya sabemos que el sistema es todo esto. Y ya también tenemos definidas las entidades. ¿Qué entidades tienen aquí? Las entidades son los componentes. ¿Qué componentes ven ahí? O equipos. El mechero, el matraz, Bien, El balón, bien. ¿Qué más? El refrigerante. Bien. los soportes. Los soportes. Bien. Bueno, esos son los componentes o entidades. Ahora vamos a los atributos. ¿Qué atributos tienen? El balón, por ejemplo. ¿Qué atributo tiene? Ustedes No cuando sé si iban a... podría ser, eh, eh, ¿cómo se llama? El puntito de escala, profe. El punto de escala. Una más Un, general. un Ustedes atributo cuando... puede ser la temperatura a la que trabaja el balón. Ah, bueno. Sí. El volumen. Es el volumen. El volumen es un atributo, como dijo también Luis, la temperatura a la que está trabajando también es un atributo. ¿Qué otra cosa puede ser un atributo? La cantidad de líquido que tiene ahora es un atributo. La temperatura máxima que soporta este balón sin romperse es otro atributo. El diámetro de la esfera es otro atributo. Aquí, en el matraz, los atributos del matraz serían la capacidad que tiene, la cantidad de líquido que tiene ahora, la temperatura del líquido que tiene ahora. Entonces, los atributos serían las propiedades de esas entidades. Que en nuestro caso las entidades van a ser equipos. Y los atributos van a ser sus propiedades. Ya vamos a afinar más esto y van a ver cómo lo vamos a designar finalmente. Bueno, del enfriador, una de las características va a ser la longitud, el diámetro, la capacidad de enfriamiento que tiene, el U por A, el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia de calor. Aquí del agua, la que está entrando, la temperatura, el caudal. Bien, ahora, ¿qué entradas tiene este sistema? ¿Qué cosas que sea información, energía, materia, acción, está atravesando el borde negro hacia el sistema?
¿El agua de enfriamiento puede ser, profe? Bien, el agua de enfriamiento. El gas. El gas, bien, el gas sí, perfecto, el gas. El gas está entrando, por si no ardería el mechero. ¿Qué más? Si solamente entra el gas, no ardería el mechero. ¿El aire? El aire también está entrando. Ya entonces dijeron, entra el gas, entra el aire, entra el agua. Bien. ¿Qué salidas tiene? ¿Qué cosa se genera en el sistema o queda determinado en el sistema y sale atravesando la frontera? El agua, los gases de combustión, Bien. Bien, Fernando. El agua que salió de aquí sale caliente, ¿sí? Los gases de combustión salen de aquí de la frontera y nada más, por ahora. ¿Sí? Ahora vean las salidas. ¿Cuál era el objetivo de este sistema? ¿Cuál era la finalidad del sistema? ¿Para qué servía este equipo que ustedes usaban en el laboratorio? Para separar los componentes, obtener el destilado y el producto en el balón. Bien, ese es el objetivo del equipo este. ¿Sí? Que aquí obtenemos el destilado y esta es una salida deseada que ahora no sale, tal como definí la frontera, no sale. De este sistema no está saliendo esto. Va a salir cuando alguien introduzca la mano y lo saque. Y ahí sí va a ser la salida y es la salida deseada. Todas las otras salidas que ustedes mencionaron son consecuencias del proceso y son salidas no deseadas. Vean que los gases de combustión son una salida del sistema, pero no eran deseados, no son deseados, además hacen daño, son indeseados. Lo mismo pasa con el agua caliente. Aquí hemos calentado agua y la vamos a pasar a disposición. Y también una salida no deseada. Lo único que deseábamos aquí era esto, la separación de este componente separado. Bien, y a eso nos lleva a la salida, al tipo de salida que tiene un sistema. Tenemos salidas deseadas, que para eso construimos el sistema, pero también tenemos salidas no deseadas. Y un buen ingeniero, un buen operador de planta, un buen supervisor, lo que tiene que lograr es que maximice la cantidad de salidas deseadas y minimice las salidas no deseadas. Si aquí en este equipo chiquito tenemos 2 salidas no deseadas frente a una sola deseada, imaginen lo que es una planta. ¿Sí? ¿Cuántas salidas no deseadas producimos por la salida deseada? Y es responsabilidad del ingeniero minimizar ese impacto ambiental. ¿Sí? Porque lo que no aprovechamos nosotros va al ambiente. No es gratis. Va al ambiente y a la larga va a terminar afectando a todo el proceso. Hasta si solamente le interesa la parte económica, le debería importar lo que pasa con la salida secundaria. Esta agua caliente en una planta, si estamos descargando un río, va a terminar contaminando y va a terminar afectando a la larga todo el proceso. Así que si no le interesa a la gente, si a los inversionistas no le interesa a la gente, por lo menos por la planta, tienen que minimizar estas salidas no deseadas. Por eso ustedes cuando estudien un sistema, analicen estos componentes, sobre todo estas salidas, las salidas que produce. ¿Está? Vamos a volver a las entradas, porque así como yo hice una distinción aquí de las salidas entre salidas deseadas y no deseadas, hay una distinción de las entradas también. Algunas entradas las maneja el usuario del equipo. Ustedes como usuario pueden manejar algunas variables de este equipo, de este sistema. Y hay otras variables de entrada, perdón, hay otras entradas, todavía no hablemos de variables, hay otras entradas que ustedes como usuario no pueden manejarlas. Les doy un ejemplo. Ustedes me decían el ingreso de aire. Aquí ingresa aire, es una entrada. Bueno, el aire
el usuario común de este equipo no lo puede controlar, no tiene forma de gobernar esa entrada. Esa entrada está fijada por la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esa entrada, el usuario del equipo no la gobierna. Hay otras entradas que la gobiernan otras personas, por ejemplo, la presión externa de la línea de gas. La presión de alimentación de gas no la gobierna el usuario de este equipo, sino que la gobierna quien distribuye, la empresa que distribuye el gas. También está fuera del control del usuario del equipo. Otra entrada sobre la cual el usuario no puede gobernar. Pero hay otro grupo de entradas al sistema que el usuario del sistema sí puede gobernar. Y es más, a través de esa entrada es que puede conducir o operar este proceso, este sistema. ¿Cuáles son esas entradas que el usuario, que ustedes podían manejar en el laboratorio para gobernar que esto opere correctamente? Hagan memoria, hagan un flashback, retrocedan La al laboratorio. cantidad de calor que le transferimos al balón. Bien, ¿y cómo hacías eso, Maximiliano? Regulando la llama del mechero. Con esta llave. Sí, Bien, vamos a ampliar esto vamos a ampliar el equipo. Bien, esta llave es súper importante, porque esa es la entrada que el usuario puede manipular. Esta es la entrada que ya le permite un cierto control operar el equipo. Si ustedes no tuvieran esa llave, no podrían operar el equipo. No estaríamos hablando de operación, estaríamos hablando de supervisión solamente, o no podrían hacer nada. ¿Qué otra cosa podían manipular en este equipo? Profe, puede ser la, la temperatura del agua de enfriamiento, o también el caudal, la cantidad, digo. ¿La cantidad? Bien. Si tuviéramos aquí una llavecita, que si la teníamos, ¿se acuerdan que a veces era una llave, y a veces era simplemente una chapita doblada, dependiendo de los recursos del laboratorio de ese momento? Con eso podríamos regular el caudal del aire, del agua de enfriamiento. ¿Sí? Y básicamente esas eran las dos variables que teníamos para operar este equipo. Las dos entradas son entradas, ¿por qué? Porque el equipo no se la fija sola. El sistema no decide qué apertura tiene esta valvulita y qué apertura tiene la válvula del agua. ¿Quién decide qué apertura tiene? El usuario. ¿Y dónde está el usuario? El usuario está fuera de la frontera. El usuario ingresa la mano o una acción y cambia el valor de la apertura de la válvula del mechero y cambia el valor de la apertura de la válvula de agua de enfriamiento. Esas son dos entradas que son especiales porque la VAG está bajo el control del usuario. Y esas son las dos entradas que permiten operar este equipo. Si no tuviéramos esas entradas, no podríamos hablar de operación. ¿Sí? Nos cruzaríamos de brazos y solamente supervisaríamos si explota o no explota esto. Imaginen un auto sin volante, sin pedales, sin freno. No se puede manejar. Sí o sí tienen que existir variables o entradas que puedan ser gobernadas por el usuario del sistema. ¿Quién decide cuáles son esas entradas? ¿Quién es el que diseñó el sistema? El que armó este equipo tiene que pensar que el usuario tiene que tener entradas que pueda gobernar. Y él decidió que era importante que gobierne el caudal de gas y el caudal de agua. Y por eso le da dos entradas al usuario para que ustedes lo gobiernen. El que diseñó el equipo tomó otras decisiones, por ejemplo, de qué dimensión iba a ser el balón, por qué no era más chico, por qué no fue más chico, o por qué no es más grande, por qué el condensador no es más chico o por qué no es más grande, por qué la altura esta, por qué no está inclinado de otra forma. Todo eso son decisiones que toma el que diseña el equipo. ¿Y quién supervisa esto? El docente de laboratorio que está viendo que ustedes obtengan la composición deseada. Ahora más o menos lo ven al diseño
a la supervisión y a la operación? Ese, lo tomo como un sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, de aquí entonces quiero que le queden que hay entradas que el usuario del sistema gobierna, o que el operador, hablemos del operador. Hay entradas que el operador puede gobernar y hay otras entradas que no puede gobernar el operador. A esa entrada ustedes ya la vieron en control y la llaman perturbaciones. Todo lo que el operador no puede gobernar son perturbaciones. Y tenemos las variables, las entradas que sí se pueden gobernar y son las que van a permitir operar el equipo. En cuanto a las salidas, quiero que les quede claro que hay salidas deseadas, que son para las cuales se hizo el sistema, se construyó el sistema, pero también están las salidas no deseadas, que son las que tenemos que minimizar. Bueno, y aquí, a ver, ¿cuál es el proceso que está teniendo lugar en este sistema? ¿Quién se anima a decirnos qué ocurre ahí? ¿Qué procesos ocurren? ¿Qué cambios La físico-químicos? evaporación y la condensación. Bien, la evaporación ocurre aquí, la condensación ocurre en el condensador, ya van dos cambios que van a formar parte de todo el proceso, ¿sí? Hay una evaporación y una condensación. ¿Qué más ocurre? Combustión. Combustión, exactamente, ocurre combustión. ¿Qué más ocurre? Y echen a mano todas las materias que ya vieron. Separación de dos componentes e intercambio de calor en el enfriador. Bueno, son los fenómenos así, en mayor abstracción, ocurre eso, intercambio de calor. También ocurre transporte, ¿qué fenómenos de transporte están ocurriendo? Gravimétrico. Bien, ¿qué más? Aquí hay un fenómeno de transporte, hay un fluido que se mueve en caída hacia el matraz. Hay otro fenómeno de transporte que es el agua que está fluyendo por las mangueras y con una cierta caída de presión. Hay otro fenómeno de transporte que es la transferencia de energía, aquí, en la condensación. Aquí hay una transferencia de energía. Y aquí hay otra transferencia de energía que ocurre, cómo se va a transferir el calor de la combustión, cómo va a pasar eso al balón y al líquido. Por conducción. Bueno, esos son los otros fenómenos que están ocurriendo aquí. Bien. Otra salida que me estaba olvidando. Hasta ahora habíamos mencionado salidas físicas, como era la salida del agua caliente, la salida de gases de combustión. También aquí hay un termómetro. Y el que está fuera de la frontera puede leer el termómetro. Así que está saliendo información. Está saliendo la medida que indica el termómetro. ¿Ahí está? Profe, Sí. Sí, en ese caso, en el Ellenmeyer también podríamos leer el nivel del líquido que estamos obteniendo como una salida. está bien. También. Sí, es Matra, el Ellenmeyer, sí. Está Sí, bien. sí, disculpa. No, está bien. Sí, esa es otra información que está saliendo. Bien, ya vimos la operación. Bueno, ¿cómo se opera este equipo? Si ustedes tuvieran que explicar, ustedes son los asistentes del laboratorio y tienen que explicarle a un estudiante cómo operar este equipo. ¿Cómo se lo opera? Comienza todo vacío. Describa a alguien la operación.
¿Cómo se operaba eso? ¿Voluntarios o hago el sorteo? Bueno, todavía no voy a hacer el sorteo porque como no tengo la lista definitiva de ustedes, que la voy a tener recién el lunes, no voy a hacer el sorteo. Así que ahora elijo, espero un voluntario. A ver, ¿cómo se operaba el Bueno, en equipo primer este? lugar, ¿Sí, Agustina? se procedería a instalar todo, ¿A qué? instalar como corresponde la Sí, instalación del equipo. sí, Y bueno, en el laboratorio lo que se hace primero es abrir la canilla que va a ser la que suministra el líquido refrigerante, de muy poco caudal para evitar desperdicios, porque va a pasar un tiempo hasta que el líquido del balón empieza a bullir. Así que una vez que empieza a transferirse el calor, ahí recién se aumenta el caudal del líquido refrigerante para evitar pérdidas de vapor. ajá. Y bueno, esos rasgos generales, pero sí es todo muy sistemático y se toma el tiempo, en general del tiempo de inicio, en el que empieza a bullir también, y hasta que se logra la finalización del proceso. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Yo voy a ir, no hay una solución única, por eso no le pueden errar a lo que ustedes expliquen. Está bien lo que dijo Agustina, y cada uno va a operar esto de distinta forma. No hay una solución única. Lo que sí podemos mejorar algunos pasos. Yo voy a comenzar con algunos de ustedes. Si ven algo que falla, me dicen. Supongamos que comenzamos con todo el equipo vacío. Hemos armado el equipo, como dijo Agustina, pero está todo vacío. ¿Sí? Todavía no hemos colocado el tapón con el termómetro. Entonces, eh, ¿cómo sería la puesta en marcha? Y esa es la puesta en marcha. ¿Cómo hacemos la puesta en marcha de este equipo? Primero debería ingresar aquí la mezcla, la solución. Entonces cargo la solución en el balón y luego tapo y ajusto el termómetro para que sea visible. Ahí verifico todas las conexiones, hago lo que dijo Agustina, abre la refrigeración, el enfriamiento, perdón, no es refrigeración, es enfriamiento, abre la corriente de enfriamiento, comienza a circular el agua y voy a encender el mechero. Cuando yo encienda el mechero, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar cuando yo encienda el mechero? Se va a empezar a calentar la solución. Bien, se va a comenzar a calentar la solución, voy a ver que el termómetro va a comenzar a aumentar la temperatura y en un momento dado esto va a comenzar a burbujear y va a comenzar a salir el líquido eh, por, el extremo del condensador. ¿Sí? Y, ¿Y cómo sé si está operando bien el equipo o está operando mal? Si yo aumento la llama, ¿qué va a ocurrir si abro más el gas? ¿Qué pasaría? La burbujía más. Va a burbujear más y ¿qué va a pasar? Tengo que Obtendríamos más controlar, condensado. Ahí hablaron los dos. A ver, ¿qué pasaría? tendría que controlar la temperatura para que eh, no ebullan los dos componentes, sino solo uno. No tendría que pasar un límite. Bien, ahí hay una pregunta. Bueno, yo voy abriendo entonces esto. Cada vez va a ir evaporando más rápido. Eh, ¿Qué puede pasar si va evaporando más rápido? Puede llegar el momento, se puede dar que el condensador no tenga la capacidad para condensar y se escape vapor. Sí, puede pasar. Y si veo que sale vapor por aquí, ¿qué hago? ¿Qué Reduzco haría? la, reduzco la, la llama.
reducen la llama. Bien, pero ¿y si la reduzco la llama y el goteo es y el goteo es muy lento? Aumenta el caudal de agua. Bueno, podría aumentar el caudal del agua. Entonces debería aumentar la llama, pero si aumenta la llama también debería aumentar el caudal de agua, ¿sí? Hasta que llegue al límite. Va a llegar un momento, uno de los Profe, dos, ¿sí? perdón, ¿puede repetir de vuelta? Se me salió el- recién se me salió nomás el usuario. Bien, bien. Estábamos explicando que si ustedes aumentan el caudal de gas que llega a la llama, eso va a calentar más rápido, aquí va a haber mayor evaporación, y esa evaporación puede llegar a superar la capacidad del condensador y producirse un escape de vapor aquí a la salida del condensador. En ese caso, tienen la opción, o reducen la llama, lo que va a bajar de nuevo la producción del evaporador, o la dejan a la llama como estaba y lo que hacen es aumentar el agua de enfriamiento para condensar más y evitar que salga el vapor. Esas son las alternativas. Y eso lo pueden lograr hasta que van a llegar al límite, ya sea van a llegar al límite del caudal de agua de enfriamiento que pueden usar o al límite del gas. Sí, y ahí estarán operando el proceso a máxima velocidad. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, si aún así no se consiguiera el resultado, ¿se podría agregar otro tubo de enfriamiento en teoría? Bueno, O- es lo que pasa en una planta. Cuando uno lo que trata de hacer es maximizar la producción modificando las condiciones de operación. Pero eso tiene un cierto límite. Cuando ya se alcanzó el límite, en este caso, cuando alcanzamos el máximo caudal de agua o el máximo caudal de gas, y ya no hay forma de aumentar más la producción, nos queda el paso siguiente, que es modificar el diseño. Creo que sugerís, Agustina. Lo que es Profe, agregar otro, ¿sí? yo tengo una duda ahí de entrada. Si bien usted dijo que una de las entradas era el caudal del agua, ¿dónde quedaría la regulación de la temperatura? Sí, porque yo creo que es como un intercambiador de calor, el condensador. Sí. Entonces, yo también puedo manejar la temperatura, por así decirlo, para si yo que sea bajo la temperatura del condensador, también me va a favorecer que se condense el gas y no salga. ¿Dónde entraría esa variable? El, a ver, ¿vos decís que podemos gobernar la temperatura del condensador o la del agua? La temperatura del agua. No, la temperatura, si entiendo bien, ¿no? Si te estoy entendiendo bien, la temperatura del agua de enfriamiento es una perturbación. No la gobernamos nosotros porque es la temperatura a la que sale del grifo del laboratorio, de la mesada. ¿Sí? Si estamos en invierno saldrá fría y si estamos en verano saldrá más caliente. Pero la temperatura del agua de enfriamiento generalmente no la vamos a gobernar porque viene del grifo de la mesada. Lo que podemos gobernar es el caudal, cerrando o abriendo más la llave. Ese caudal va a afectar a la temperatura del condensador. Eso sí, la temperatura del condensador sí la podemos influenciar, no la estamos gobernando. La temperatura del condensador es una variable ya del sistema, de interna. La estamos modificando comandando nuestra válvula, que es la única que podemos tocar. Lo único que el usuario puede gobernar es la válvula del mechero y la válvula del agua. El sistema después modifica sus condiciones de acuerdo a esas acciones, pero nosotros directamente solamente gobernamos dos cosas. Por eso son las dos entradas que podemos modificar, las dos aperturas. El resto es consecuencia. La temperatura del agua de entrada, del agua de enfriamiento, no la gobernamos, porque esa viene de la línea de agua. La podríamos llegar a gobernar si es que tuviéramos un equipo que enfría el agua al nivel que nosotros queremos para alimentarla aquí. Pero eso no es lo que hacían ustedes en el laboratorio. Ustedes en el laboratorio conectaban la manguera esta a la mesada y la temperatura a la que llegaba era la que venía de la mesada. Era una variable que ustedes no controlaban. Si esa agua venía fría, bueno, entonces ustedes iban
a enviar menos agua al condensador. Si el agua viene un poco más caliente, envían más agua al calentador. ¿Está? Bien, sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí creo que en este sistema ya hemos tocado todos los temas que hay en las plantas. Está la operación, la supervisión, el diseño. ¿Qué pasa cuando se toca la máxima producción? ¿Cómo se regula la producción? Se la regula a través de las entradas que nosotros podemos gobernar. Pero eso tiene un límite. Cuando llegamos a ese límite, hay que modificar el diseño. ¿Sí? Ahí ya se pasa a otro diseño. Que es lo que sugiere Agustina, que habría que ver cómo modificar, porque habría que ver dónde alcanzó el cuello de botella el proceso. Si nos faltó superficie de condensación, si nos faltó caudal de agua, o si nos faltó calentamiento. Después, aquí su compañero había hecho un comentario, yo lo dejé pasar, que ahora lo retomo. Él dijo que, y eso se lo voy a dejar para que lo piensen, primero, cuando no hay llama, tenemos el balón líquido solamente. Cuando yo enciendo el mechero y empiezo a calentar, bueno, el líquido se va calentando hasta que, vamos a suponer que aquí tenemos dos líquidos solamente, que forman la solución y que tienen 2 puntos de ebullición distintos. Bueno, entonces, a medida que voy calentando, va a llegar un punto en que el líquido de menor punto de ebullición va a comenzar a evaporar. Cuando yo aumente el gas al mechero, eso va a hacer que ese líquido que está evaporando evapore más rápido. Ahora, ¿qué pasa si abro exageradamente esto? Bueno, llegará un momento en que el otro líquido comience a evaporar sin que haya terminado de evaporar el de menor punto de ebullición. O la pregunta va a ser, primero va a evaporar siempre el líquido de menor punto de ebullición y después va a comenzar a evaporar el de mayor punto de ebullición. Primero va a empezar a evaporar de menor punto de ebullición y eso es lo que yo debería cuidar de que no llegara a la temperatura de ebullición del otro componente, del segundo, porque bueno, no es la finalidad del proceso. Sí. Bueno, si ustedes bueno, y esa es responsabilidad del operador del proceso, ¿no? El operador tiene que estar viendo qué está saliendo por aquí y va a ir regulando esto. Si lo hace muy lentamente, la producción va a ser lenta. Si lo acelera demasiado, corre riesgo de evaporar el segundo líquido y contaminar el producto. Bueno, entonces esa es la responsabilidad del operador. El operador lo que tiene que hacer es ir viendo las condiciones del proceso y accionar las entradas que puede accionar para que el proceso cumpla con los objetivos. Y el supervisor está afuera esperando esto para ver si va a aprobar o no el laboratorio el estudiante. ¿Está? Bueno, con este sistema, ahora a ver si pueden hacer solo el siguiente. Bueno, el siguiente lo vamos a postergar. Vamos a pasar ya con eso consolidado de lo que es el sistema. Vuelvo de nuevo a la presentación. Los pierdo de vista a ustedes. Cualquier cosa, abra el micrófono. Bien, entonces ahora ya vamos a definir qué es simular. Ya tenemos claro qué es lo que es el sistema, que tiene entradas que vienen desde el resto del universo, atraviesan la frontera, provocan todo un proceso dentro del sistema y ese proceso origina salidas. ¿Sí? En el caso de un reactor, las entradas son las materias primas, las corrientes de materias primas, las corrientes de energía. El proceso son las reacciones químicas, las transferencias de calor, y la salida van a ser los productos. ¿Sí? Y calor irradiado, contaminación, bueno, todo eso, salen los productos y salen los contaminantes. Todo eso para nuestro reactor.
Ahora, hay casos en que perdón, aquí. Bien, supongamos que tenemos el reactor. Bueno, les decía a ustedes que una de las tareas del ingeniero es diseñar este sistema, es diseñar el reactor. La otra tarea era operar el reactor, que sería elegir qué entradas hay que ingresar para obtener las salidas deseadas. Y otra tarea era supervisión, que era ver si las salidas eran las deseadas. Ahora, ¿cómo el ingeniero aprende a diseñar? ¿Cómo el ingeniero aprende a operar? Nos centremos en la operación. ¿Cómo aprende un ingeniero a operar un reactor? ¿Cómo aprende un ingeniero a operar una torre de destilación? ¿Cómo aprende a operar todo un sector o una planta? Bueno, para eso, el problema de cómo aprende es lo mismo de cómo aprenden ustedes a manejar un auto. ¿Cómo aprenden a manejar una bicicleta? ¿Cómo se aprende? Practicando. Practicando. ¿Sí? La única forma de aprender es haciendo. Si ustedes para aprender a manejar un auto no toman un curso de manejo, pero no van a aprender a manejar un auto leyendo un libro. Se van a tener que subir al auto y van a tener que comenzar ya con la teoría básica, que saben para qué sirve el volante, para qué sirve el pedal de freno, para qué sirven los cambios. Con esa teoría suben al auto, pero no saben manejar todavía. Van a tener que practicar. ¿Y qué significa practicar? Bueno, en este caso, si el auto es el sistema, practicar significa ver, voy a pisar el acelerador y voy a ver qué pasa. Voy a colocar primera y voy a pisar el acelerador, es una entrada, y voy a ver qué pasa. Y así voy, y si se para el auto, bueno, sabré que tengo que oprimir el acelerador más lentamente, soltar el embrague más lentamente. Bueno, eso es lo que es el método de prueba y error. Y es la única forma de aprender. ¿Sí? Hay que probar entradas, así se aprende. Probamos entradas en el sistema y vemos qué ocurre con la salida. Hasta que nosotros nos hacemos un modelo mental y decimos, bueno, yo quiero esta salida, invertimos ese modelo y decimos, bueno, como yo quiero esta salida, sé que, por todas las pruebas que hice, que las entradas que tengo que hacer son estas. Entonces, cuando uno aprende a manejar, va a probar pisando el acelerador, haciendo los cambios, y el auto se va a parar. Pero eso va a ser un proceso de prueba y error hasta que al final voy a aprender que cuando yo quiera salir, tengo que hacer determinadas acciones en el pedal, en la palanca de cambio, para que el auto salga. Y eso se logra después de muchas pruebas y errores. Y así también se aprende cualquier cosa. No se aprende leyendo un libro, se aprende haciendo. Entonces el problema está, bueno, y por eso aprendemos a andar en bicicleta, también así cayéndonos, pero al final aprendemos y no nos olvidamos más. Aprender a manejar, aprendemos igual, nos subimos a un auto y hacemos prueba y error y aprendemos. Pero hay sistemas donde no podemos aplicar ese método, porque es costoso, porque es peligroso, o puede ser que el sistema ni siquiera exista todavía, que es el caso en que estamos preparando operadores para una planta que todavía no está construida. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos en que el sistema es peligroso? No le puedo dar un reactor para que alguien haga prueba y error y aprenda a manejarlo. No le puedo dar la torre de destilación a alguien nuevo para que haga prueba y error y aprenda a manejarla. Tampoco va a aprender de los libros. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? Bien, ¿cómo se hacía en las plantas antes? Se colocaba a un operador experto al lado del novato, y el novato tenía que estar viendo cómo hacía el operador experto, memorizando todo lo que hacía el operador experto. Entonces, él no tenía oportunidad de hacer prueba y error. Lo único que hacía era tratar de memorizar qué hacía el operador. Para lograr tal salida, se fijaba qué entrada hacía el operador. Entonces, lo que hacía era memorizar. Entonces, y al final, de tanto ver, decía, bueno, si yo quiero tal salida, tengo que hacer tal entrada. ¿Sí? Y eso lo hacía de verlo a la otra persona, al operador. Cuando ya más o menos había memorizado eso, el operador experto le cedía el puesto, pero bajo supervisión.
y lo veía al novato que operara en forma adecuada el equipo. Si cometía algún error, estaba el operador experto para solucionar el error. Bueno, y de esa forma se entrenó durante mucho tiempo al personal de planta, y muchas plantas todavía siguen haciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema de ese proceso? Primero, el costo. Tenemos que destinar una persona, que es el operador experto, a capacitar a un novato. Y es un tiempo largo de entrenamiento, que es el otro costo, tiempo de entrenamiento. Después tenemos la ineficiencia, porque una vez que el operador novato aprendió lo que hace el experto, ya lo dejamos a cargo del sistema. Pero el operador novato es un loro, es como un loro. Memorizó lo que hace el experto, sin entender las cosas. ¿Sí? Solamente sabe qué hacer ante determinadas situaciones. Pero ¿cuál es el problema de haber aprendido como un loro? Que se aparece una situación nueva, que no la tuvo durante su capacitación, no va a saber qué hacer, porque en realidad no conoce el sistema. No sabe qué ocurre dentro del sistema, no sabe cómo responde el sistema. Él lo único que hizo fue memorizar, hacer una tabla para tales salidas, entonces tales entradas. Y ese es un gran problema de ese tipo de capacitación. ¿Están? Bueno, ¿qué se hizo para superar ese problema? Bueno, como se sabe que el mejor método es el de prueba y error, lo que se hizo es hacer un esfuerzo para que el operario novato pueda aprender usando ese método, pero no usando el sistema caro y peligroso, sino usando una copia, que lo vamos a llamar modelo, que es un sistema también. El modelo es un sistema, por lo tanto tiene fronteras, tiene entradas, tiene salidas, tiene entidades, atributos, porque es un sistema. Nada más que recibe el nombre particular de modelo. ¿Por qué? Porque lo hemos construido para imitar cierta conducta del sistema real. ¿Cómo se construye el modelo? Se copian. ¿Cómo se construye el modelo? Ese paso se llama modelar. Lo que se hace es, se hace una copia del sistema real, pero la copia no es uno a uno. No se copia todo lo del sistema real, porque si no tendríamos otra copia igual de costosa y igual de peligrosa. Solamente vamos a copiar algunas características. Vamos a copiar las características relevantes, las que tengan que ver con nuestro problema. Y las otras características las vamos a dejar de lado. ¿Cómo sabemos cuáles son las características relevantes que se tienen que copiar? Bueno, eso va a estar dado por los objetivos del sistema. Los objetivos del sistema. Entonces, los objetivos del modelado. Nosotros no podemos construir un modelo si no sabemos cuál es el objetivo de construir ese modelo. Y les planteo un ejemplo. Si estábamos estudiando un reactor, nuestro sistema real es un reactor, y queremos construir un modelo, primero la pregunta que tenemos que contestar es ¿para qué queremos construir ese modelo? Entonces, si la respuesta es queremos construir un modelo para que prediga cuál es la producción del reactor, entonces con eso ya sabemos qué características hay que copiar del sistema real al modelo. Sabemos que vamos a tener que copiar todo lo que sea físico-química, porque va a haber que copiar el mecanismo de reacciones. Vamos a tener que copiar todo lo que es energía, pero lo que sea adicional, por ejemplo, qué tipo de material es el reactor, no lo necesitamos copiar. Las características mecánicas del reactor no son necesarias que las copiemos. ¿Qué otras cosas? Bueno, esas dos características no serían relevantes para nuestro problema. En cambio, si el objetivo del modelo nos encargan que construyamos un modelo para este reactor, para estimar cuáles serían los daños si el reactor explotara, entonces hay otras características que pasan a ser relevantes. Por ejemplo, ahora sí nos va a interesar cómo está construido el reactor, qué material tiene el reactor, porque eso es determinante para el daño que va a causar si hay una explosión. Entonces, dependiendo
del objetivo de la construcción del modelo, nosotros vamos a copiar algunas características y otras no las vamos a copiar. Las que copiamos se llaman características relevantes. Ese proceso de dado un objetivo y que nos permita seleccionar las características relevantes a ser copiadas se llama modelar. ¿Sí? En ese proceso de modelado, nosotros vamos a seleccionar qué entradas son las relevantes, porque no vamos a copiar todas las entradas, sino las entradas relevantes para el objetivo, las vamos a copiar en nuestro modelo. Vamos a copiar ciertas características del sistema real a nuestro modelo, y eso va a hacer que nuestro modelo produzca salidas que van a estar relacionadas con ciertas salidas del sistema real, las salidas relevantes para el objetivo con lo que hicimos nuestro modelo. Entonces, este modelo que hicimos, vuelvo a recalcar, es un sistema también, pero que copia solo las características relevantes del sistema real. Ahora, una vez que tengamos nuestro modelo, vamos a poder usarlo para decir algo del sistema real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder decir qué pasa si modifico tales entradas, qué ocurre con ciertas salidas. El modelo me va a permitir hacer eso. Yo en el modelo voy a ir para alguna entrada del sistema real, esas entradas del sistema real están reflejadas en el modelo, las modifico, veo qué pasa con el modelo, observo sus salidas y a partir de la salida del modelo voy a poder decir qué ocurre con ciertas salidas del sistema real. Eso es simular. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a simular un sistema, lo que estamos diciendo es que vamos a construir un modelo, que ya sabemos que es una copia simplificada del sistema real, y que luego vamos a usar ese modelo para estudiar qué ocurre cuando se modifican ciertas entradas en el sistema real, qué ocurren con sus salidas. Para eso, esas entradas del sistema real se copian como entradas en el modelo, se analiza qué ocurre con el modelo, se ven las salidas del modelo, y a partir de esas salidas se deducen qué ocurre con las salidas de interés del sistema real. Eso sería simular. Entonces, modelar es llevar el sistema a un modelo, y simular es llevar las salidas del sistema, del modelo, a las salidas para predecir qué va a ocurrir con las salidas del sistema real. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Vuelvo a ustedes. Bien, el modelo, para que sea útil, tiene que ser algo que no sea ni peligroso, ni costoso, y que se pueda manejar con confianza. Y ahí viene la utilidad del modelo. Si yo logro construir un modelo útil, le voy a poder dar al operador esto, el modelo, para que haga simulaciones. Y en esas simulaciones haga prueba y error. Entonces, le doy un simulador de un reactor y le digo que opere el reactor. Y entonces, él va a poder hacer pruebas, va a poder ir moviendo el set point de un controlador, cerrando una válvula, abriendo una válvula y viendo qué ocurre con el reactor. Y de esa forma, él va a ir viendo cuáles son los efectos de las entradas que hace, cuáles son los efectos que tienen sobre la salida. Si el modelo está bien hecho, las salidas que observe del modelo están relacionadas con la salida del sistema real. Entonces, trabajando con el modelo, nuestro operador va a poder hacer prueba y error y por lo tanto va a poder llegar a aprender a manejar el sistema o a operarlo. Este método tiene la ventaja que primero no destinamos a un operador experto, puede demorar el tiempo que quiera, porque solamente está el operador novato. El operador novato puede explorar todas las condiciones del proceso, no solamente las que conocía el experto, y el aprendizaje que logre va a ser un aprendizaje real, ¿sí? Cuando aprenda a operar el equipo simulado, ya va a estar en una posición mucho mejor como para comenzar a operar el equipo real. Si el simulador está bien hecho, no va a haber ningún problema en pasar a operar ya el equipo real.
Si esto es tan válido, ¿qué es lo que ocurre con los simuladores de vuelo? Hoy los pilotos de vuelo no pueden subir un avión real sin haber pasado por horas de vuelo en los simuladores. Y en los simuladores se pueden probar condiciones de vuelo que raramente ellos van a poder probar en el avión real. Por ejemplo, en el simulador se les puede entrenar para pasar por tormenta de nieves o por condiciones de emergencia si se le apaga un motor. Todas esas cosas que serían imposibles de probar con el sistema real o con un avión real. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Algo que quieran decir? ¿Un aporte? Profe, entonces cada vez que variemos alguna entrada del modelo, obtendríamos una distinta salida. Sí. Sí. Es un simulador, es algo que ustedes ya conocen. Si alguna vez vieron los simuladores de vuelos de las computadoras, los que son los juegos, esos son simuladores. Y en esos simuladores ustedes pueden modificar, oprimir botones, mover palancas, mover el volante y manejan el avión. Ustedes en ese simulador pueden modificar las entradas que tiene el avión, que reflejan las entradas del avión real, y el modelo responde con salidas que imitan al avión real, y ustedes en la pantalla ven cómo el avión cambia de curso, acelera, frena, sube, baja. ¿Sí? Lo mismo ocurre en un simulador de plantas químicas. Ustedes en un simulador del reactor tendrían un tablero de comando, como los tiene el reactor verdadero, con los pulsadores que tiene el tablero de comando, y podrían ir pulsando y viendo qué ocurre con las variables de proceso. ¿Sí? Pueden encender las bombas y empiezan a ver que se llena el reactor, comienzan a habilitar la corriente de enfriamiento y ven que circula el agua por el serpentín, empiezan a alimentar los reactivos, comienza la reacción y ven que aumenta la temperatura, que aumenta la presión. Todo eso lo ven en el simulador. Sí, hay distintos tipos de simuladores. Hay algunos que son de tiempo real, y eso significa que responden con la misma velocidad que responde el sistema real. Un ejemplo de eso son todos los juegos que ustedes conocen, todos los juegos de simulación, los simuladores de vuelo, los simuladores de carrera. Todos esos son simuladores de tiempo real, donde ustedes, a medida que van haciendo la acción, van teniendo la respuesta del simulador, como si fuera el sistema real. Y es lo más parecido a la realidad. Bien, en las plantas químicas hay simuladores de ese tipo, pero no son los que vamos a ver en la materia. ¿Sí? En la materia vamos a ver los que están distribuidos en forma comercial y los que podemos llegar a ver nosotros. Ese tipo de simuladores no lo van a tener en tiempo real. Tenemos algunos de tiempo real, pero no lo vamos a ver. Sino que van a haber simuladores donde ustedes prueben una entrada, se va a correr el cálculo y después van a tener los resultados y van a tener que estudiar la salida. Van a obtener curvas o tablas y van a tener que estudiar la salida. No va a ser en tiempo real. No van a poder practicar cosas y ahí se pierde una ventaja. Cuando uno está simulando en tiempo real, uno puede ver si el reactor se está calentando mucho, entonces, bueno, ajusto una válvula y veo que si baja la temperatura. Bueno, eso es la ventaja de un simulador de tiempo real. En un simulador que no es de tiempo real, ustedes cargan las entradas y no pueden hacer nada en función de las salidas. Lo único que pueden ver es qué resultado tuvieron las entradas, pero en el medio no pueden hacer nada. Entonces ustedes pueden probar a ver qué pasa si arranco de esta forma. Hacen la simulación y viendo las salidas ven que el reactor va a explotar. Bueno, ya ven que explotó, pero no pueden hacer nada en el medio para evitar la explosión. Bueno, esos son los tipos de simuladores que vamos a ver nosotros, donde vamos a correr la simulación, va a llevar un tiempo y ustedes van a analizar la salida. Si las salidas no son deseadas, van a volver a modificar las entradas y van a correr de nuevo la simulación. Y van a volver a analizar las salidas. Esos serían simulaciones que no son de tiempo real. ¿Sí? Y son ya distintos a los juegos de simulación.
Bien, ¿alguna duda? ¿Otra duda? Bueno, a ver, voy a volver a la presentación. Bien, entonces les decía que lo primero era construir un modelo. Y había hablado que el modelo es una copia simplificada del sistema real, pero que es un sistema. ¿Sí? El modelo es un sistema, por eso tiene fronteras, tiene entrada y tiene salida. Hay distintos tipos de modelos. Hay modelos físicos. Por ejemplo, veamos el reactor. Este es un reactor, un tanque agitado continuo. Y bueno, queremos aprender a manejar este reactor. No vamos a enviar a nuestro operador a manejarlo directamente, sino que es de simulaciones. ¿Qué modelo puedo usar para simular este reactor? Puedo usar un modelo físico, que sería otro sistema físico, y sería como el que está aquí, pero donde el objetivo es estimar la producción. Entonces, este modelo sirve para este objetivo, que es estimar la producción, por lo tanto copió del reactor real, copió cierta característica. ¿Sí? Vean que la forma no la mantuvo sí que es calefaccionado, que es refrigerado, y va a mantener las reacciones químicas que ocurren dentro. Pero el resto no lo copió. ¿Por qué? Porque el objetivo era estimar la producción solamente. Entonces, ¿qué variables va a copiar? ¿Qué variables son las relevantes para copiar del sistema real? Las temperaturas, las concentraciones. ¿Cuáles son no relevantes? El volumen, las características mecánicas del equipo. Esas no son relevantes. Entonces, para este objetivo de la producción, de estimar la producción del reactor, este modelo es apropiado y es un reactor a escala. ¿Sí? Donde tenemos aquí el tablero de control para operar este reactor. Aquí están los interruptores para habilitar las bombas, abrir y cerrar válvulas, controlar la temperatura. Y bueno, si... Un momento. Bueno, si hiciéramos un simulador de tiempo real, un simulador de tiempo real, le vuelvo a decir, es el que responde, tiene los mismos tiempos de respuesta que el sistema real, y operar el simulador sería como estar operando el sistema real, y es lo que y sería parecido a un juego de computadora. ¿Cómo sería un sistema, un simulador de tiempo real? Tendría una interfaz gráfica donde copiaría el tablero, este mismo tablero, lo copiaría el esquema del reactor, ¿sí? Copiaría esto, copiaría el tablero en la pantalla, y ustedes podrían oprimir botones, y cuando habilitan la bomba verían que esto se va llenando. Cuando habiliten el serpentín calentador, verían que la temperatura, el indicador de temperatura, comienza a aumentar el valor de la temperatura. Y así cada acción verían la respuesta en forma inmediata y que evolucionaría con el mismo tiempo de respuesta que el sistema real, como si fuera un juego. Son los simuladores, los mejores simuladores para capacitación, pero también son los más raros y los más caros. ¿Sí? ¿Cuáles son los más comunes y los que vamos a ver en la materia? No van a hacer esto. ¿Sí? No van a tener una interfaz con los botones y con todo esto. No, van a tener un formulario que le diga cuál va a ser el caudal, cuál va a ser la apertura de la bomba, cuál es la temperatura de ingreso de los reactivos, y lo que va a hacer es devolver unas curvas de cómo evoluciona la temperatura, cómo evoluciona la concentración durante cierto tiempo. Esa es la simulación que vamos a ver nosotros. Y a partir de ahí ustedes tienen que determinar si está bien el diseño o si hay que cambiar algo. Bien, entonces, estábamos trabajando con el modelo, con el reactor.
Para ese reactor se puede construir un modelo físico, como este. Bueno, este es un modelo a escala laboratorio. Podríamos pasar a un modelo a escala planta piloto, que sería un poco más grande, y también sería un modelo. Vamos a ver otro modelo físico. Aquí hay otro, este es un esquema. Este es un esquema de una planta de potabilizador de agua. Primero tenemos que ingrese el agua del punto de recolección, va a una pileta, de ahí va a la cabina de bombeo, la cabina de bombeo pasa a la cabina de dosificación, donde se le agrega principalmente el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio pasa a las piletas de floculación, que son inmensas piletas, y luego va a la de sedimentación, que son otras piletas grandes. Cuando termina la sedimentación, pasa a la etapa 3, que es filtración. De filtración pasa a desinfección y luego a control de calidad y va a la reserva y recién se distribuye. Sí, este es el proceso de una planta potabilizadora de agua. No sé si habrán ido a ver la planta potabilizadora de Reyes, para que tengan idea de las dimensiones de la planta. Pero si no la vieron, las piletas de floculación y las piletas de sedimentación son enormes y el tiempo de residencia puede ser de 1, 2 días, 3 días, dependiendo de qué tan turbia estaba el agua. Entonces estamos hablando de tiempos de 1, 2 días, 3 días de tiempos de residencia en estas piletas. ¿Cuál es el problema del proceso? Que la única variable, la única entrada manipulable que tiene este sistema, tan complejo como lo ven, es primero se puede manipular cuánta agua va a entrar al sistema con válvulas. Pero bueno, no es una decisión tan fácil de tomar porque hay que alimentar una población. Si el agua viene muy turbia, tampoco puedo cerrar la planta y decir no potabiliza agua hasta que pase toda la turbidez, porque me dejo sin agua a la ciudad. Entonces, bueno, el control del flujo de agua no es la primera opción, así que no la consideremos. ¿Cuál es el segundo punto de operación que tiene esta planta? Es aquí, la dosificación del sulfato de aluminio. Aquí apenas ingresa el agua, se hace la dosificación del sulfato de aluminio. Y esta dosificación depende de la turbidez que trae el agua. Si viene muy turbia, hay que agregar más sulfato de aluminio. Después de eso, va a pasar por toda esta cadena de procesos que, como ya les dije, demora de 1 a 3 días. Al cabo de esa cadena de procesos está nuestro punto de control. Está aquí, en el punto 5. ¿Sí? Ahí tenemos el control de calidad. Ahora, ¿qué ocurre si el control de calidad dice el agua no pasa el control de calidad? ¿Qué hacemos? Se pierde la producción de 2 o 3 días que todavía está en los piletones. Podemos llegar a corregir aquí, pero la acción que tomemos aquí va a demorar de 1 a 3 días en llegar hasta el punto de control. ¿Ven cuál es el problema? Aquí el gran problema es que nosotros tomamos una acción que nuestra entrada manipulable está en el inicio del proceso y la salida está aquí en el punto 5, está separada por 1 o 3 días de proceso. Así que hay un gran retardo. Este esquema de control es casi imposible. Ustedes lo deben haber visto en control automático. No pueden poner un lazo de control feedback. Cuando se coloca un lazo de control feedback, cuando aquí le diga que está mal y vuelva a tomar una acción aquí, va a pasar 3 días para que se note la acción que se tomó a la entrada. Así que un control feedback no puede ser. ¿Qué podría ser aquí? Ya hicieron todos control, ¿no?
o están de polizón. No hay nada, ninguna idea de qué es lo que se puede aplicar aquí. Bueno, es lo que hay que hacer aquí podría ser un control feed forward, pero hay que construir un modelo preciso para poder pronosticar qué efecto va a tener la entrada que estamos haciendo aquí dentro de 2 o 3 días. ¿Cómo se resuelve este problema en las plantas de potabilización de agua? Se hace simulación, pero se usa un modelo físico. Vamos a ver el modelo. Se usa este modelo, se llama el ensayo de Harras. Sí, el ensayo de Harras, que usa una serie de vasos de precipitados que simulan la pileta de floculación, la pileta de sedimentación. Se lo hace en forma batch a todo esto. Y ustedes ven aquí que son 6 vasos. ¿Por qué son 6 vasos? Porque lo que se hace, se procede de la siguiente forma. Le voy a dejar el link del video para que vean cómo es el ensayo. Lo que se hace es, vuelvo a la diapositiva anterior. Recuerden, nuestro problema es determinar cuánto sulfato hay que agregar aquí para que el agua salga con la calidad deseada en el punto 5. Entonces lo que se hace es, cuando entre el agua, se toma una muestra, antes de dosificar, se toma una muestra, y en esa muestra se la distribuye en esos 6 vasos de precipitado, y en esos 6 vasos de precipitado se prueban distintas dosis de sulfato. Distintas dosis. Como los vasos son chicos, el proceso ocurre en cuestión de horas. Entonces, al finalizar la hora de ensayo, se ve cuál fue la dosis que mejor respondió en cuanto a la calidad del agua. Y esa es la dosis que se va a emplear aquí. Entonces, en un par de horas se decide cuál es la dosis. Y no se tienen que esperar de 1 a 3 días. Entonces, ¿qué se hizo? Se simuló. Se hizo una simulación. Se simularon con 6 entradas distintas. En este caso se usaron 6 dosificaciones distintas y se vieron cuáles fueron las salidas de los modelos. En este caso son los vasos de precipitación. Y en base a esas salidas se decide cuál tiene que ser la entrada correcta en el sistema real. Bien, esta simulación vuelve a usar un modelo físico. Les dejo el link del video para que vean cómo se hace el ensayo de Harras, que es la simulación. Bien, se lo dejo por el chat. Copien ahora porque después cuando cierre el chat se borra. Bien, y ya para terminar, les presento el modelo que vamos a ver, los modelos que vamos a ver nosotros. Bien, ya vimos 2 modelos físicos, ¿no? El modelo del reactor, que era un reactor de escala laboratorio, y ahora el modelo de la planta potabilizadora, que está hecha con vasos de precipitado. Bueno, los modelos físicos se emplean en muchas disciplinas. En arquitectura o en ingeniería civil se emplean mucho los modelos físicos. En ingeniería química, y en esta materia en particular, vamos a emplear modelos simbólicos o matemáticos. Si nosotros vamos a trabajar con este tipo de modelos, donde vamos a representar con ecuaciones matemáticas los fenómenos físico-químicos que están involucrados en un sistema, en los procesos que ocurren en un sistema. Entonces, en la materia vamos a ver
cómo se construyen estos modelos y cómo se trabaja con ellos. La forma que tienen estos modelos, lo vamos a ver, se llama modelos de espacio de estado, que son los mismos que usaron en instrumentación y en control. Los modelos de espacio de estado surgieron del campo de la instrumentación y control. Por eso en esa materia se ven los modelos de espacio de estado. Nosotros los vamos a recuperar y los vamos a trabajar en forma rigurosa. En control ustedes hacen una simplificación, que es la linealización, que hacen toda una linealización para poder obtener las funciones de transferencia. En simulación, nosotros vamos a tomar los modelos de espacio de estados, vamos a resolver sin hacer esa simplificación de linealización. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la materia. Entonces, en la primera parte de la materia vamos a ver cómo se construyen estos modelos, los pasos a seguir, después cómo se los resuelve y cómo se estudia sus salidas. Y eso va a ser la primera parte, que es simulación. En la segunda, que es optimización, vamos a ver cómo trabajar con estos modelos y sumado a otros más, para que no solamente predecir cuál es la salida del sistema real, sino que vamos a determinar cuáles son las entradas que deberíamos dar al sistema para que responda de la mejor manera posible, para que responda de manera óptima. Y esa es la segunda parte de la materia. Bueno, aquí voy a cortar la clase, voy a cerrar la clase, y bueno, repasen estos conceptos, lo vamos a volver a utilizar el lunes, y cualquier duda, ya saben, tienen el aula para usar pueden preguntar a través del foro de dudas y consultas. Si tienen alguna duda, antes de cerrar la clase, pueden encender los micrófonos. No hay dudas, profe. No hay duda, bien. Bueno, repasen, yo voy a dejar el video y bueno, nada más, buen fin de semana, los espero el lunes. Muchas gracias. Gracias, Nos profe. vemos.